Hola, bienvenida a este primer tomo de la colección dedicada a ensayos alrededor del fenómeno de la iniciación. Este primer tomo de muerte e iniciación estará dedicado al origen de los arquetipos y a la aparición de la conciencia despierta. Tanto en esta cara de esta cinta como en la segunda, en la cual se encuentran las inducciones subconscientes, hemos empleado unas frecuencias de 8000 Hz para estimular la actividad del cerebro, lo que explica que podéis a ciertos momentos oír un sonido un poco especial. No es su equipo que está estropeado, sino que es totalmente voluntario y hace parte del tema que tratamos hoy. Quiero subrayar, antes de empezar, que todo lo que voy a exponeros tendría que estar considerado, si lo quieren, como una hipótesis de trabajo, destinada sobre todo a estimular la reflexión y a provocar una nueva visión tanto de la iniciación como de la muerte y del aparente universo en el cual nos encontramos. De hecho, todo parece indicar que este universo que vivimos y captamos mediante nuestros sentidos no es tal como creemos que es. Todas las investigaciones últimas en física teórica van apuntando en la misma dirección. Es muy probable que la totalidad de lo que conocemos o podemos conocer de este universo mediante nuestra existencia física sea poco menos que una ridícula ondulación en una pequeña playa de los bordes de un océano gigantesco, que a su vez solo es parte de lo que puede ser, es el universo en sí. Desde épocas ya muy remotas existen trazas, huellas, cuentos y relaciones que nos hablan de sitios, de lugares escogidos, de personajes específicos que a veces cruzan este umbral increíble. Las puertas inducidas, este concepto fabricado por Jacques Berger hace de esto unos 30 años, parece ser que existen doquier sea alrededor del mundo y cuando sea a lo largo de la historia. Pero la excepcionalidad de estas transiciones hacia el universo amplio mediante las puertas inducidas es evidentemente cosa de pocos. Ahora bien, existe una puerta, un umbral que todos pasaremos, sin ninguna excepción. Estoy hablando más concretamente de la muerte. El aspecto que nos interesa hoy es el que conecta esta situación ineluctable con una de las hazañas más importantes y más prometedoras que pueda vivir un ser humano. Quiero hablar de la iniciación. Los textos relativos a la iniciación en sí y de los cuales disponemos son innumerables, como son innumerables los comentarios o testimonios en cuanto a lo mismo. Cada cultura prácticamente, cada fuente de conocimiento, cada escuela, cada grupo de hombres, cada central psíquica, cada punto de luz que se ha dedicado a la trascendente y a la trascendencia utilizan o han utilizado técnicas, sustancias, ayuda de maestros y de compañeros
para acceder a esos niveles diferentes de conciencia que permiten el acercamiento a la otra realidad. Cuando uno empieza a preocuparse por el legado del cual se puede disponer alrededor de este tema, una de las primeras cosas que se encuentra es que prácticamente a cada vez existe por lo menos una muerte ritual, una muerte simbólica, una búsqueda de la luz que hay que manifestar. También nos encontramos con el papel fundamental del fuego y de la luz que permite diferenciar la noche y el día, y a través de la luz utilizada el sol, que al final es el centro del espacio universal inmediatamente superior al del planeta. El tema sobre el cual quiero centrar este trabajo es el de cómo nacieron estas iniciaciones finalmente muy parecidas entre sí y cuáles son las conexiones que tienen con la muerte física, con nuestra experiencia actual de la vida y, evidentemente, con los diversos estados o niveles de conciencia que la acompañan. Para empezar, tenemos que volver atrás, adentrándonos en la noche del tiempo, hacia llegar al principio de la historia de las estirpes humanas. Entonces pasó algo que fue el inicio del crecimiento más explosivo de la historia de nuestra biosfera. Este algo fue un cataclismo inimaginable que por poco acaba con el planeta y con todo lo que sobre él vivía entonces. Los que en esta época tan lejana eran nuestros lejanos antepasados iniciaron a este momento una prodigiosa transformación todavía no acabada. La estación erecta, a la cual siempre se atribuye el desarrollo de los lóbulos prefrontales, puede muy bien ser solo una consecuencia de lo que pasó en este momento álgido de nuestra historia remota. Todos los datos recogidos sobre estas épocas, tanto por glaciólogos que trabajan en capas muy profundas del hielo polar, pero como también las observaciones hechas por geólogos o vulcanólogos, apuntan en una dirección única. Hubo un periodo de intensa actividad volcánica que se tradujo en innumerables erupciones acompañadas por inimaginables proyecciones de polvos y gases en la atmósfera. Efectivamente se encuentran tanto en el hielo polar como en prácticamente todas las zonas en las cuales se ha intentado de examinar las secuencias de las capas geológicas. Se encuentra una línea negra que corresponde, por datación comprobada, siempre al mismo momento. Y esta línea negra separa de manera muy nítida ciertas capas geológicas, caracterizadas tanto por lo que contienen como por su peculiar característica. La primera observación de este fenómeno ocurrió en Suecia, hace la historia bastante años, pero desde entonces fue comprobada su existencia por centenares y centenares de observaciones a doquier sea alrededor del mundo, y solo la necedad o una ceguera locamente academicista permitiría negar. ¿De qué se trató exactamente? Nadie lo sabe. Existen tradiciones que nos hablan de gigantescos continentes que habrían desaparecido. Ya no hablemos de la Atlántida, que parece ser más reciente, pero sí de la tierra de Mu, Gondwana, la Lemuria y otras tantas ubicaciones existentes en la biblioteca enorme de la memoria
humana. Volviendo a esta línea negra, ocurre una cosa realmente prodigiosa cuando alguien se acerca y observa con finura lo que ahí pasa. De una parte y otra de esta línea divisoria se encuentran zonas sedimentadas en las cuales se observan una infinidad de fósiles de especies diferentes, pero muy características. Y ahora viene el formidable descubrimiento. Unas desaparecen casi de golpe, o sea que en los pocos centímetros ocupados por la línea negra hay una infinidad de especies que ya no vuelven nunca, jamás, a aparecer. O sea que desaparecen así, chas. Pero hay otras que aparecen de repente, como nacidas de la nada, como si los organismos a los cuales corresponden hubieran saltado ciertas pautas evolutivas o adaptativas hasta ahí seguidas de manera continua. A pesar de haber existido probablemente una infinidad de cataclismos locales sobre el planeta, pienso a cosas que fácilmente inteligible hoy día después de lo que pasó con el Pinatubo, que con una erupción en Filipinas, inicialmente el hemisferio norte del planeta se cubrió con una fina capa de cenizas y ahora la totalidad del planeta. Es probable que localmente hubo cosas que alteraron efectivamente la vida de los que ahí vivían, pero que no llegaron nunca a modificar cómo eran precisamente esos organismos que vivían. Yo hablo de esta catástrofe fundamental que afectó a todo el planeta y que en un momento darán a luz a todo lo que conocemos como el mundo actual. ¿Cómo pasó este prodigio? Muy probablemente que todas las explicaciones que intentemos encontrar serán siempre, en el mejor de los casos, unos acercamientos toscos a la realidad tal como fue. Pero disponemos de algunos datos. Los trabajos de Wentworth Thompson en la segunda década de este siglo empiezan en realidad con toda una línea de investigaciones que culminan en las investigaciones mucho más recientes de David Raup, que trabaja en el Museo de Historia Natural de Chicago y que ha conseguido transformar, por ejemplo, unos modelos de conchas helicoidales en conchas de bivalvos, solo modificando unos de los gradientes de crecimiento del modelo informatizado que les corresponde. Habría que recordar, probablemente, llegado a este punto, que el crecimiento de un organismo, o sea, el aprovechar y el utilizar el contenido del mensaje genético inscrito en las codificaciones del genoma del ácido desoxirribonucleico en cada célula de cada cuerpo, de cada organismo vivo del planeta, el desarrollo, o sea, la compleción del ser proyectado se hace mediante la existencia de unos cuantos factores, entre los cuales de manera muy marcada existen la luz, que permite, entre otras cosas, fijar la asimilación del calcio y por lo tanto la construcción del esqueleto, que sea un endoesqueleto como en el caso del ser humano, o un exoesqueleto como en el caso de toda una serie de otras formas de la vida. Los trabajos estos, que no es el caso de exponer en su totalidad, ahora permiten de todas maneras entender, por lo menos en parte, lo que probablemente pasó entonces. Thompson
desarrolló una teoría según la cual las formas de los organismos vivos resultaban de un equilibrio muy fino de fuerzas y que unas modificaciones, a veces infinitesimales, podían provocar cambios sustanciales en las formas orgánicas resultantes. Es así, por ejemplo, que llegó a describir la transformación de un pez alargado y muy estrecho en otro de formas macizas y de estructura totalmente diferente, modificando exclusivamente una de sus coordenadas espaciales. Lo más importante que realmente deriva de este descubrimiento, que fue ampliado, como acabo de comentarlo, por David Rao, radica en el hecho que las zonas en las cuales tendrían que haber vivido esos peces son radicalmente diferentes entre sí, a la vez que sus relaciones potenciales con el medio y su participación en el ecosistema cambian al mismo tiempo y de manera radical, alterando de golpe, y ahí está la cosa más importante de todas, la estructura del mundo en la cual se encuentra. O sea que, desde el momento en el cual este cataclismo modificó a los seres que entonces vivían, y entre otras cosas al hombre, como ya lo vamos a ver, también hizo aparecer unas características que, a su vez, alteró radicalmente el mundo tal como era. Esta función de terraformación que afecta al mundo material no está limitada ahí, porque en planos más sutiles la génesis de la supermente planetaria que empieza ahí hace que es probable que los pocos seres que inicialmente fueron conscientes de esas modificaciones, fueron los que se dieron cuenta que existían pasos entre los mundos y que probablemente las puertas inducidas de las cuales hablaba al inicio se abrieron de forma radical en este momento. Muchas de las tradiciones más antiguas, comunes a todas las culturas, nos hablan de esas tierras prometidas, tierras extrañas, islas bienaventuradas, reinos y sitios a los cuales nadie llega a acercarse si no está elegido, castillos del rey pescador, o Montserrat o Montferrat, escondidos doquier sea en el gran mundo de la conciencia sensible, probablemente en el umbral mismo de esas puertas que dan hacia el otro universo. Cuando el planeta conoció esos años de casi noche continua, todos los organismos vivos provistos de estructuras orgánicas fotodependientes se encontraron alterados. Evidentemente, todo lo que esperaba la llegada de la energía solar, porque al final todo lo que vive en este planeta es una u otra forma de los mayores acumuladores de energía solar que jamás nadie haya estudiado. Y cuando empieza a desaparecer la luz, lo más normal hubiera sido que la vida también. Entre los organismos fotodependientes más significativos, evidentemente se encuentran las plantas, que por la fotosíntesis dependen, por lo visto, directamente del grado de iluminación. Y para sobrevivir, las plantas entonces desarrollaron unas sustancias cada vez más potentes. Y estas sustancias parece ser que corresponden a la evolución de los factores de crecimiento primitivos, quiero decir, a esas sustancias perfectamente conocidas que aseguran el crecimiento vegetal en todas las plantas del mundo. El hecho más significativo es que prácticamente todas estas, llamámoslas fitohormonas o fitotransmisores,
Todas, digo bien todas, incluyen dentro de su estructura un anillo indol. El anillo indol resulta ser una secuencia peculiar de organización molecular que permite después toda una serie de ampliaciones, un poco como abrir una puerta en un apartamento que da sobre otra dimensión del universo. Donde realmente el tema empieza a ser pero que muy interesante es cuando se observan las moléculas de las sustancias conocidas de efectos psicotrópicos. En efecto, todas las drogas de uso iniciático tienen también como característica común la presencia de este mismo anillo indol. Es de todos conocido el gigantismo, característico de los filos planetarios en las épocas arcaicas. Por filo planetario entiendo el grupo de organismos que dependen de la evolución de una rama común. Para dar un ejemplo en este sentido, las aves descienden de unas formas que han dado también los lagartos. Volviendo a nuestro tema, y hablando de gigantismo todo, pues habrán oído hablar de los dinosaurios y del tamaño de la mole increíble de dichos animales que llenaron durante millones de años sobre el planeta. Las plantas también en esos entonces tenían, hablo de la época anterior a la gran catástrofe, tenían una dimensión, un tamaño fuera de la imaginación. Los helechos que llegaban, y tenemos fósiles que lo demuestran, a tener 15, 20 y 30 metros de altura, que ya es una señora casa, pasaron a ser lo que conocemos hoy día, que pocas veces sobrepasa el 1,5 metros. Todo parece indicar que lo que Robert Charroux llegó a llamar la psicoesfera, o sea, esta especie de matriz anterior a las cosas materiales, este punto último de la voluntad creativa, anterior a la existencia de cualquier forma, parece ser que la psicoesfera se manifestó primero esto en formas inmensas, como si estaba dibujando generalidades, a pesar de que todo también parece indicar que desde el primer momento de la vida en este planeta, toda la energía desarrollada por la vida va hacia una dirección única de la cual no se habla nunca, y es intentar preservar la sopa inicial, este famoso caldo en el cual, por intervención de múltiples factores, se esté integrando o no integrando la llegada de aminoácidos desde el espacio, que es otro tema del cual hablaremos algún día. Digo bien que cada célula parece ser como la captura de una gotita del océano primordial, teniendo dentro de su protoplasma todos los componentes que permitieron a la vida de aparecer, tal y como se volvió a reproducir en laboratorio, obteniendo mediante unas cuantas descargas y unas cuantas molestias, entre comillas, ¿no?, aplicadas a una sopa, una mezcla de agua y de sales, permitió aparecer a precursores de aminoácidos que son la base misma de la vida. Darse cuenta de la importancia de este resumen de la creación que albergamos en cada una de nuestras células, como la memoria, como semilla, si quieren, del mar primordial y de la clave de la vida, o sea, el agua. Es un tema que trataré en otro tomo de la misma colección. Los tamaños que tenían en esos entonces las cosas vivas implicaban que, de todas maneras, nacían de semillas no tan grandes, porque tenemos ejemplos de las semillas
desde las cuales se desarrollaban hasta llegar a los tamaños increíbles, de los cuales hemos hablado hace un segundo. Estos desarrollos inimaginables necesitaban evidentemente la presencia en cantidades ingentes de factores de crecimiento que permitieran de adquirir tales tamaños. Lo que conocemos actualmente como alcaloides derivados del indol tuvieron entonces su probable origen bioquímico. No es tan descabellado el pensar que los agentes indólicos de crecimiento que estaban presentes en todas estas plantas fueron alterados y modificados por el cambio brutal del coeficiente de iluminación del planeta. Esto me permite volver al tema de los psicotrópicos. En efecto, cuando se habla de drogas psicotrópicas, la pregunta para mí fundamental, la única que habría que plantear, no se plantea prácticamente nunca. Y es la siguiente. ¿Para qué sirven dentro de la homeostasis de las plantas esas moléculas que, ingeridas por especies de otro filo, redibujan y orientan sus comportamientos, bien sea orgánicamente, como se ha comprobado por ejemplo con arañas, o, en el caso de la especie humana, alterando y modificando profundamente la actividad cerebral y la conciencia que a ella va conectada? El posible origen de esas estructuras moleculares me empuja a considerarlas como agentes de supervivencia. Quiero decir que frente a esta noche de las noches, ya no había luz para poder utilizar las reservas de agentes de crecimiento, con lo cual toda la fuerza, todo el potencial de vida que tenían, fue destinado no a crecer, sino a sobrevivir, a no desaparecer. Y creo que extrañamente, esto apunta a uno de los dramas de nuestro mundo. Creo que, al igual que los intentos locos de conciencia alterada por parte de los drogadictos, pueden ser considerados ellos también como intentos desesperados de escapar a la cárcel enloquecida del mundo actual. Evidentemente, no es evolución. La droga nunca, jamás, será un paso evolutivo, pero es la misma intuición de un más vivir, de un más intensamente existente, una misma nostalgia del absoluto, que creo empuja a esas generaciones perdidas hacia su propia desaparición. Volviendo al tema, al mismo tiempo que el filo vegetal se encontraba afectado por este periodo de oscuridad, los demás componentes de la biosfera fueron también modificados por la misma necesidad de comportamientos biológicos de supervivencia. Ahí probablemente tendríamos que ubicar la presencia, la huella imborrable en la memoria de la supermente de esos gigantes iniciales, de esos seres cual tamaño y dimensión ultrapasa todo lo que desde entonces ha sido conocido o ha vivido sobre el faz de este planeta azul. Volveremos en la segunda cinta de este primer tomo sobre este aspecto concreto de la fabricación y el origen de los mitos. Encontrarán en la segunda cara de esta cinta una secuencia que sin palabras les permitirá aprovechar de las inducciones subconscientes que he dictado para ayudarlos a integrar perfectamente el conjunto de datos que estoy intentando entregarles.
Hola, bienvenida a esta segunda cinta del ensayo sobre muerte e iniciación. Vuelvo a recordaros que para hacer estas grabaciones hemos utilizado una técnica muy especial que incluye la presencia de frecuencias de 8000 Hz y corresponde a un máximo aprovechamiento cerebral, para decirlo en palabras pobres, así que no se extrañen si oyen algunas veces ruidos o silbidos que les pueden extrañar sus máquinas, su cadena hi-fi, sus Walkman no están estropeados, no lo tiren, es totalmente normal. Volviendo al tema que nos preocupa ahora, haciendo un resumen rápido, al momento en el cual, debido al súbito oscurecimiento del planeta, al momento en el cual los organismos vivos se tienen que adaptar o desaparecer, nos vamos a preocupar ahora del ser humano. En el ser humano existe una formación orgánica que rige prácticamente toda nuestra vida adaptativa, por lo menos en cuanto al medio se refiere, al medio ambiente, quiero decir. Esta glándula es la epífisis, más conocida como glándula pineal, y soberbiamente y prodigiosamente estudiada por el doctor Barrasana en su tesis doctoral, publicada hace unos años en España, y en la cual espero que todos se referirán algún día para por lo menos saber de qué hablan cuando hablan de tercer ojo. De paso, quiero también romper una lanza en favor y en contra de este inglés refugiado en Montevideo y que acabó muriendo en Vancouver, conocido como Lobsang Rampa, y que, a pesar de una cierta manera de ser un prodigioso estafador, porque no era lo que decía, pero sí, tiene un mérito enorme por haber despertado y disparado la atención de unas generaciones enteras de seres humanos hacia la posibilidad de existir de manera un poco más significativa, un poco más intensa y un poco más conectada con este gran destino universal de conciencia que nos ocupa hoy. Hemos heredado en hecho de nuestros lejanos antepasados reptilianos esta, para mí, fundamental estructura biológica que es la epífisis. Se encuentra en el ser humano prácticamente en un sitio fácilmente ubicable, o sea, está exactamente al punto de encrucijada entre una línea que uniría la parte inferior de la oreja, más o menos al nivel de la articulación condilomaxilar, y otra línea que une la base misma del cráneo, punto en el cual la columna vertebral se adentra mediante el axis y el atlas en la cabeza, en este fantástico protector óseo de nuestro receptor mental, y el punto situado en la encrucijada entre la nariz y la línea de las cejas. Este dicho de paso que es exactamente en este punto que tanto Leonardo da Vinci como muchos otros investigadores de la estructura física del cuerpo humano, los primeros anatomistas, Vasallo y otros, localizaron el sitio en el cual se encontraba el alma, lo cual me hace pensar, entre otras cosas, que sabían mucho más de lo que han dejado marcado en sus escritos publicados. No olvidemos nunca que entonces era vigente el control férreo
del poder del cual nunca se habla, el que nos hizo todos culpables de pecado original, que inventó el perdón por haber inventado la culpa, y que aún hoy día se nota al momento en el cual algunos se permiten decir que el salir cubierto es una monstruosidad, mandando al cementerio a millares de jóvenes ignorantes de por dónde y por mala suerte se muere el pez. Volviendo a la glándula pineal, a la epífisis, lo que más me interesa es el cómo funciona. Es responsable de una infinidad de cosas que ocurren en el cuerpo humano. Amén de permitir metabolizar una parte de la cadena del triptófano, produciendo unas sustancias específicas como son la 5-hidroxitriptamina, más conocida como serotonina, o sustancias secundarias debido a la interacción de una coenzima cerebral que es la hidroxiindolortometiltransferasa, y perdón por el nombre, pero es así, y que transforma a dichosa serotonina en toda una serie de productos secundarios que van desde gonadótropos hacia factores de crecimiento, que esto nos interesa al primer grado porque ya hemos hablado en la primera cinta de esto, y que además de esto parece ser que controla globalmente todo lo que es la secuencia de adaptación del cuerpo, del organismo, tanto el organismo físico, el material que se puede cortar, examinar, poner en formol o dibujar, como este mundo más sutil y etéreo del sentir, del imaginar, del captar, del percibir, del ensoñar, esperar, desear. Su actividad depende casi absolutamente de un solo factor, que es el grado de iluminación. Quiero decir que depende su actividad, que la cantidad de transformaciones que es capaz de hacer, de soportar, depende de la cantidad de luz que recibimos. Acordémonos que en los reptiles aún hoy día existe, en la mayoría de los casos, en medio de la frente, casi entre los ojos, en el punto en el cual los dibujos de las diferentes tradiciones ubican y dibujan el tercer ojo, lo que se llama un ocelo, o sea, un proto-ojo, una estructura superficial, una diferenciación del gran órgano piel mucosa, capaz de captar las variaciones de las ondas electromagnéticas que nos rodean, y más concretamente las habitualmente consideradas como luz, incluyendo además en este campo las zonas últimas de un lado y del otro, ultravioleta e infrarrojo, con ejemplos tan concretos como el, por ejemplo, de la serpiente de cascabel, que a pesar de ser ciega, ve con su tercer ojo en medio de la frente los infrarrojos que emanan de todos los cuerpos vivos. Hemos perdido este tercer ojo reptiliano que estaba en la superficie de nuestra piel, más o menos a donde los dibujos hoy día muy difundidos que salen de la tradición hinduista localizan el tercer ojo, el Ajna Chakra. Pero, como de todas maneras, las informaciones de tipo visual, y por eso entiendo la captación de una zona de frecuencias de ondas electromagnéticas muy concreta, llegan al cerebro para estar tratadas y casi informatizadas a través de un camino secuencial muy conocido,
se cruzan los datos por cada lado. En el caso de los ojos, cuando el tercer ojo no lo hacía, se encuentra en una zona del cerebro que se llama el cuerpo estriado y acaban en la zona de concreción visual para permitirnos reconstruir imágenes, o sea, secuencias que nos permiten localizar en distancia, altura y tamaño las cosas con las cuales nos acercamos, por lo menos de manera física. Este tercer ojo, que es la puerta hacia la epífisis, está tapado. Prácticamente todas las experimentaciones hechas en los últimos decenios apuntan hacia un hecho muy interesante, que es que parece ser que toda la piel del ser humano es capaz de desarrollar sensibilidades parecidas sin tener ninguna especificidad de sitio o de localización concreta. Tenemos datos sobre qué formación epidérmica es capaz de captar estas frecuencias electromagnéticas que consideramos como luz. Se trata de corpúsculos de Malpighi que se encuentran en todo el cuerpo, sobre toda la superficie de la piel, y que de manera más selectiva y aparatosa funcionan de manera organizada en personas concretas examinadas, sobre todo en Rusia, pero últimamente también en Estados Unidos, en Alemania y extrañamente en Lituania, estado reciente de aparición en el panorama mundial de la repartición política. De todas maneras, la actividad de la pineal, que parece ser una de las claves para conectar las captaciones del universo con otro nivel de realidad, dependen, y lo que a nosotros toca ahora mismo es fundamental del grado de iluminación, entendiendo esto como lo que habitualmente se entiende, o sea, de noche no se ve nada, ¿no? Así estamos claros. La cantidad y la calidad de las sustancias sintetizadas depende directamente en su aparición de la luz, pero también en su utilización. Y ahí empieza una historia bastante increíble, porque entre medio de todo lo que ahí aparece, lo que más me llama la atención son dos sustancias que dependen de la actividad efectivamente de la epífisis, directa una e indirectamente la otra. La 5-hidroxitritamina, que es una sustancia adaptativa a los cambios de luz, que nos permite no ser iguales en función de la temporada del año, y la noradrenalina, que es de acción más corta, si quieren, porque nos permite adaptarnos a situaciones seguidas, diferenciándolas entre ellas por la carga emotiva, la cantidad de emoción que albergan o la cantidad de imágenes o de cargas anteriores de nuestras vidas, sean esta misma vida o igual, y de esto hablaremos también, otras vidas en un momento dado. Hay una paréntesis porque tiene su importancia, que tiene que ver con la 5-hidroxitritamina. Esta sustancia es la clave que permite entender esas famosas depresiones que aparecen a veces con los cambios de estación. Es también lo que permite comprender el por qué se pilla la gripe en octubre y no en abril, a pesar de que el virus está presente permanentemente. Nos acordamos de un tiempo en el cual había que ponerse a hibernar, o sea, disminuyendo todas las características físicas de una conciencia muy animal, por cierto, pero una conciencia, y por lo tanto nos pone en peligro, ya que el perder la identidad es abrir la puerta a lo que nos puede disminuir aún más. Algún día hablaré de este síndrome emocional y de depresión estacional. Volviendo a esas moléculas claves, a pesar del nombre bárbaro que llevan,
El examen fino de la estructura espacial de esas moléculas de las cuales estoy hablando pone de relieve una cosa increíble, que es la identidad entre, por ejemplo, la serotonina, la 5-hidroxitriptamina y la psilocibina, que es el alcaloide de un hongo pequeño, que no os diré ni cómo es ni a dónde se encuentra porque no estoy loco, o entre la noradrenalina y la mescalina, que evidentemente todos habrán oído hablar del mezcal. Creo que es bastante significativo que tanto los indios del desierto de Sonora como los chamanes de Siberia, que sean tunguses o kirguises, han utilizado desde la más lejana huella de conocimiento transmitido a través de la noche de los tiempos sustancias psicotropas parecidas a esto que acabo de nombrar y designar. No existe una localización exclusiva en el mundo. Solo los de allí emplean esas sustancias, son unos mequetrefes y gente insoportable. No, en realidad es de todas partes. Hasta el alcohol del vino, esta cosa que merecería muchísimo trabajo de aclaración, está presente como esto es mi sangre, esto es mi cuerpo. Se celebra la misa con vino, sí, y con pan, pero pan, vino y sal hacían parte de la tradición común desde el momento en el cual se empezó a cultivar el lambrusco. Y tenemos aquí en Europa, muy cerca de las fronteras entre España y Francia, por lo menos antes de la Comunidad Europea, en un sitio llamado Tautabel, se encontró un hombre conocido como el hombre de Tautabel, que por lo menos demuestra que desde unos 500.000 años se cultivaba viña, ya que se encontró sus restos en medio de unas capas de tierra en las cuales las pepitas del lambrusco, la viña original, abundaban. Lo mismo que acabo de decir sobre este increíble parecido entre las sustancias presentes en los cerebros de cada uno y las que se pueden encontrar en plantas o productos del mundo exterior conocidos desde siempre como agentes perturbadores de la actividad mental y conocidos como drogas últimamente. No es limitativo. En efecto, ocurre lo mismo con toda una serie de mediadores y neurotransmisores cerebrales sobre los cuales además existen ya una infinidad de trabajos a los cuales, me parece mucho más justo reenviar a los que se interesen por este aspecto a la enorme documentación existente en bibliotecas públicas, entre otras cosas porque me gustaría de que todos los que me escuchan dedicasen un poco de su tiempo a aprovechar de este tesoro que es lo que dejaron nuestros padres, abuelos y antepasados bajo forma de libros, notas, manuscritos, pergaminos, conocimientos transmisibles y que no necesitan de que se compren libros para poder aprovechar de ellos. Cuando hablo de la infinidad de trabajos sobre este tema, pienso de manera mucho más concreta en las extraordinarias investigaciones de mi amigo el Dr. Hoffman. El Dr. Hoffman es el hombre que en los postimerios del nacimiento del movimiento hippie, en los años 60, descubrió el dietilamida del ácido metillisérgico número 25, más concretamente conocido como LSD. El Dr. Hoffman no buscaba una droga, estaba trabajando para el laboratorio Sandoz en Suiza, actualmente propietario de una marca muy conocida en España que es Dietiza, y
cual reputación no necesita ser defendida. Y él trabajaba sobre concretamente todo lo que se podía utilizar trabajando sobre los derivados de los extractos del cornezuelo de centeno, el Claviceps purpurea, para dar su nombre latino, que es un hongo parásito de las cereales, existiendo muchísimas variedades del mismo. Un buen día había preparado una de las miles y una experiencias que estaba haciendo y por accidente, prácticamente por accidente, se tragó un poco de una de las moléculas que estaba preparando. Para que ustedes se aclaren un poco, habrá muchos que, por haber pasado de los 45 años, se encuentran tomando un producto conocido como vitergina, que está compuesto de 3 moléculas, que es dihidroergocornina, dihidroergocornenas y, claro, las 3 secuencias derivadas del cornezuelo, y que solo sirve para mejorar la circulación cerebral y mejorar la capacidad de memoria y de memorización de la gente que, por haber trabajado mucho, ya se encuentra cansada de acordarse del mundo exterior. O sea que él buscaba caminos para ayudar. Absorbió una de esas nuevas moléculas sobre las cuales no sabía nada al final. Estaba separando cosas como alguien que está limpiando un montón de piedrecillas para ver si hay cristales. Era el final del día. Era ecologista antes de la letra, ya que iba y venía al laboratorio sobre una bicicleta. Subió sobre su bicicleta y emprendió ahí un viaje del cual realmente ha hablado muchas veces y que por lo visto fue el viaje más largo, más increíble, más abrumador de su existencia. El doctor Hoffman, que espero todos han visto una u otra vez en televisión, sea conmigo, sea con otros amigos suyos, en esta fantástica emisión en la cual participé en su tiempo, unas veces en compañía de gente más famosa y más conocida hoy día. Espero que os habréis dado cuenta de la calidad prodigiosa de este hombre. Ahí empezó a darse cuenta que este estado alterado de la conciencia en la cual se encontraba tenía un significado, que no era una cosa loca. Estoy hablando, tenganlo bien en cuenta, de tiempos muy anteriores a la aparición de Timothy Leary, de sus trabajos sobre el LSD. Estoy hablando de un tiempo anterior a lo que todos creen o conocen de verdad saber sobre esta generación que empieza con Aldous Huxley y acaba tristemente ahora mismo con gente que confunde las escaleras que hay que subir con un ascensor que no va en ningún sitio. Bueno, el Dr. Hoffman, a raíz de eso, bueno, 2 detalles. Este hombre entonces llevaba gafas, la última vez que lo vi tenía más de 80 años, no llevaba gafas, y como le hicimos la pregunta entre unos cuantos amigos que estábamos juntos a él, nos contestó de que antes de tomar el LSD miraba desde dentro a afuera, y que ahora como miraba de dentro a dentro no hacía falta. Y efectivamente este hombre, con sus 30 y pico años más que yo, veía perfectamente letras pequeñas que para mí no son accesibles si no tengo gafas. Dr. Hoffman ha hecho unos trabajos prodigiosos sobre los misterios de Eleusis, también sobre la dinámica de muchos brotes de brujería, tanto en Europa como en América del Norte, en los últimos siglos. Me refiero, entre otras cosas, al caso mundialmente famoso de las brujas de Salem, cerca de la isla cerca de Providence, y de la pequeña isla delante de Providence, de la cual tantas veces ha hablado Lovecraft, otro personaje prodigioso.
De paso, hablando de brujas y de iniciación, me gustaría señalarle que unos intentos muy serios que fueron hechos últimamente por científicos que recompusieron ungüentos de brujas utilizando las fórmulas iniciales que tenemos, de las cuales disponemos, pues obtuvieron que, aplicándose de la manera más honesta y siguiendo las indicaciones presentes en los diferentes textos manuscritos de los cuales disponían, tuvieron visiones y alucinaciones, entre comillas, en las cuales efectivamente volaban en los aires sobre algo rígido, largo, considérelo como una barra, como una silla larga, como un caballo que no se mueve, como una escoba, lo que les dé la gana, pero sí se movían. Y la cosa más increíble es que, a pesar de haberlo tomado cada uno por separado en su casa, se encontraron en el mismo sitio, haciendo y viviendo aparentemente lo que las brujas confesaron bajo las torturas terroríficas aplicadas y que por mala suerte todavía hoy día se pueden leer, teniendo curiosidad, refiriéndose al Maleus Maleficorum de muy triste memoria. El punto fundamental sobre el cual al final quiero llamar la atención es el siguiente. ¿Qué pasó en el cerebro de estos proto-homínidos que vivieron esta noche de las noches de la cual hablaba hace un momento? ¿Qué alteraciones estructurales pueden haber afectado a estas moléculas de las cuales hablábamos y cuyos componentes son tan similares a las drogas iniciáticas y que las plantas fabricaron escogiendo perder el gigantesco para conservar la vida? Antes de acabar esta segunda cinta, quiero dejar bien claro una cosa. Estoy total y radicalmente opuesto a la utilización de sustancias cual efecto o utilización está únicamente puesto en alterar lo que tendríamos que cuidar. Pegar una patada en la guitarra diciendo que hace sonido no es aprender a tocarla, ni menos aún respetar lo que es. Estas cintas que están escuchando no están dedicadas a dirigiros sobre drogas, sustancias o locuras. Si estoy hablando de estos temas afines, es al igual que cuando uno pasea en un sitio acerca de una cima terrorífica, alguien le tiene que decir, cuidado, esto es muy hondo, no se caiga nunca. Existen otras puertas, más normales, más justas. No existen atajos hacia la luz, no existen trucos para el conocimiento y no existe lotería para la iniciación. En la próxima cinta ya nos vamos a ocupar más directamente de lo que pasó y de lo que es realmente este prodigioso receptor de una eterna emisión cósmica de conciencia y que conocemos como nuestro cerebro.